Hola a todo el mundo que me está escuchando. Soy José Alberto Moraes, profesor de Historia del Arte Medieval en la Universidad de León y miembro del Instituto de Estudios Medievales. Bueno, pues quiero iniciar esta serie de reflexiones que van a versar sobre el Panteón Real de San Isidoro, dando las gracias a la Fundación Santa María la Real y también especialmente a Pedro Luis Huerta pues por acordarse de mí para hablar de este tema tan importante que es un lujo hablar en estos momentos de uno de los espacios más privilegiados, más importantes del románico europeo. Todos ustedes saben que la Basílica Regia de San Isidoro es un conjunto arquitectónico que se encuentra, claro, en la ciudad de León, en la antigua Legio Septimae. Todos saben que es en origen era un campamento militar desde el inicio, que andando el tiempo pues va a dar lugar a esta ciudad que ven, una ciudad amurallada con estos grandes bastiones, rehechos en varios momentos de la antigüedad tardía y la alta edad media. Saben que con el traslado de la capital del reino de Asturias a León, el avance, ¿no? Sobre todo con el avance de la ocupación de la meseta hacia el sur, León, Legio, se convierte en una nueva ciudad, una ciudad brillante, ¿no? La gran capital del reino. La antigua ciudad romana, como están viendo aquí en el plano, tenía una serie de viejos edificios que van a servir ahora y se van a amortizar, se van a ocupar. Ahí estamos viendo el perímetro de la ciudad antigua para ubicar dónde se encuentra San Isidoro. Sabemos perfectamente cómo incluso aquí en la Catedral de Santa María se va, que estoy marcando en rojo, se construye sobre unas antiguas termas romanas. Es decir, que el pasado de Roma siempre va a marcar al románico, Roma en el románico. Vayamos entonces hacia el área donde se encuentra San Isidoro, que he marcado aquí en color azul. Como podemos ver, el edificio se ubica al amparo de las murallas romanas. Este es un punto que me parece fundamental, protegido por esos bastiones. Esta es la panorámica que todos conocen, ¿no? San Isidoro actualmente, la Real Colegiata de San Isidoro, donde se percibe perfectamente la cabecera recha en época vaya tardogótica, se observa el transepto, el buque de la iglesia, la biblioteca ya de época moderna y el gran campanario. La pregunta, pues, es obligada. ¿Qué había antes de todo esto? ¿Qué había antes de este templo y qué había antes del panteón de este edificio que se va a consagrar a San Isidoro? Sabemos que a la sombra y cobijo de las murallas romanas, como he dicho, existían ya en los inicios del siglo XI un primer monasterio que estaba dedicado a San Juan Bautista. Ese edificio, por supuesto, solo lo conocemos a través de las fuentes y de la arqueología. Desapareció. Va a ser construido por el mandato del rey Alfonso V y de él prácticamente no ha llegado nada. Posteriormente, y en una cronología que va entre los años 1040, 1063, aquel viejo templo va a ser renovado por el encargo del rey. Obviamente, todos saben que me estoy refiriendo al rey Fernando I de León, como saben, hijo de Sancho III el Mayor de Navarra y que va a estar emparentado con la familia real leonesa a través de la boda con Sancha de León, fémina y domina que pronto destacó por su relevante papel en la gestión del patrimonio familiar. Es decir, las dominas, como ya intentaré explicar, siempre van a controlar el patrimonio de San Isidoro, la vinculación y sobre todo estos importantes cenobios, aparecen ellas como protectoras y como promotoras de las artes. Las mujeres, las dominas del infantazgo, las hijas de la pareja real de Fernando I y Sancha van a continuar la estela de la matrona y van a tener un papel decisivo. Como digo, de ese primer edificio poco sabemos porque fue derruido para la construcción de la basílica que hoy vemos. En el plano que muestro se ve perfectamente. En rojo aparece marcada esa primera iglesia dedicada a San Juan, el antiguo templo, el San Isidoro I, que podríamos llamar, aunque estaba dedicado a San Juan. En morado están viendo el perfil de la iglesia mayor, la iglesia románica actual, que va a ser construida por la dinastía, una vez que se va a destruir el templo de Alfonso V y el segundo templo de Fernando I. Lo que sí que podemos asegurar es que ese templo vinculado a la etapa de Fernando I, hoy desaparecido, tuvo tres naves, lo sabemos por la arqueología, y aparece marcado en color oscuro, tuvo pilares posiblemente, y utilizó grandes sillares romanos para los cimientos, posiblemente sillares expoliados de las construcciones romanas de la ciudad. Este punto me parece muy interesante porque saben todos que actualmente el Museo de San Isidoro está en total reestructuración y remodelación. Se han hecho demoliciones en estructuras contemporáneas y han aparecido numerosos restos, particularmente bajo el Panteón, restos de enormes sillares de clara cronología romana.
Aquí estamos viendo los dibujos que realizó el profesor John Williams, que dan idea de cómo era aquel conjunto hoy perdido. La iglesia de Fernando I, que ahí aparece marcada en colores más oscuros, el gran pórtico y el espacio vinculado al panteón, que ahora explicaré. Unas perspectivas que, gracias a las nuevas tecnologías, el profesor Gerardo Boto ha reconstruido esa iglesia perdida de esta manera. ¿Por qué insisto en este templo de Fernando I que se ha perdido? Pues básicamente por lo siguiente. Todos saben que ese viejo edificio duró hasta el año 1063. En esa fecha, impulsados por la familia real y buscando enriquecer esta iglesia, la iglesia familiar, que habían fundado, como digo, en honor del Bautista, pues se buscan reliquias, reliquias que diesen mayor empaque y proyección religiosa a este edificio. Para ello, sabemos por las fuentes que se envía a la ciudad de Sevilla al obispo de León, Albito y a Ordoño de Astorga para traer los restos de la mártir Santa Justa de Sevilla. Dicen las fuentes que al no lograr ese trofeo, pues finalmente fue el cuerpo de San Isidoro, que ahí ven la imagen, la efigie del santo que se encuentra en la Puerta del Cordero, datada en torno al año 1090. San Isidoro, el doctor de las Hispanias, el sabio y erudito de época visigoda que se va a trasladar en solemne acto a la ciudad de León. En ese año 1063, la iglesia que antes estaba dedicada a San Juan Bautista cambió de advocación y va a recibir las reliquias. Fue en ese momento reconsagrada en honor de San Isidoro. Es ahí donde nace este templo, en un antiguo edificio que existía y que estaba dedicado a San Juan. En San Isidoro tenemos la suerte, es una fortuna que conservamos. Yo creo que uno de los grandes edificios del medievo europeo que conserva, por un lado, las obras artísticas de todo tipo y técnica. Ya vamos a ver, escultura, orfebrería, pintura, arquitectura. Y por otro lado, las fuentes documentales, el enorme archivo isidoriano y las inscripciones. Es uno de los edificios del románico europeo donde se conservan más fuentes escritas. En el archivo, códices, inscripciones, todo está puesto por escrito. En el archivo se conserva este diploma, que es la dotación de la gran donación que realizó la pareja real. Yo no voy a insistir en este punto porque todos lo conocen y además entra en el campo de las artes suntuarias que yo no voy a tocar. Pero aquí se hace mención explícita a infinidad de objetos que todos conocen, arquetas, cálices. También se hace mención a la bellísima cruz ebúrnea, a la cruz de marfil, muy conocida, conservada en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Cómo era en el año 1063, por lo tanto, ese templo? ¿Cómo era ese espacio donde se colocaron todas estas preseas que se van a hacer para la donación por la llegada del cuerpo de San Isidoro? El cabeza de la familia real, el rey Fernando I, murió en el año 1065. Los restos se trasladan en el 63, él muere en 65, es decir, 2 años después de la recepción del cuerpo. Como todo monarca medieval, Fernando I debió pensar años antes en el lugar que deseaba como último reposo. Eso está claro. Sabemos por las fuentes escritas, particularmente por la llamada Historia Silense. Bueno, ya saben que se denominaba antes Historia Silense, ahora con justicia se empieza a denominar Historia Legionense, porque parece que fue redactada en la ciudad de León. Se informa en este texto que el monarca Fernando I tuvo la voluntad de enterrarse, descansar en un cementerio real, claro, obvio, pero no en León, sino en el cementerio o en el espacio funerario construido al occidente a los pies del monasterio burgalés de San Pedro de Arlanza, en Burgos. La fuente es muy clara. El rey quiere enterrarse en Burgos, pero la esposa Sancha lo persuadió al marido, al rey, para que se enterrase en León, generando, por lo tanto, la idea de estirpe y configurando ya la idea de panteón en la ciudad. Pero claro, el problema es dónde. Posiblemente ya en época de Alfonso V, el padre de doña Sancha, ya existía un espacio funerario a los pies del templo dedicado a San Juan Bautista. Y aquí lo vemos diseñado por este dibujo muy esquemático, pero que da muy buena idea, realizado por el profesor Bango, de cómo debía ser aquel viejo templo desaparecido y ese primer espacio funerario. Lo que estoy intentando explicar es el origen del panteón actual, que por supuesto tiene una historia anterior, claro. Entre los años 1050 y 1060 ya existía, a los pies de la iglesia de San Juan Bautista I y a partir del año 1063 de San Isidoro, un cementerio, un espacio funerario. Pero claro, no sabemos cómo era. Quizás era un simple atrio que se delimitaba por un muro, quizás una especie de patio a cielo abierto adherido a la fachada occidental del edificio y entre la muralla romana.
En este punto quiero remarcar que aunque parezca que en relación con San Isidoro, que es uno de los grandes temas de la historiografía, parece que todo se ha dicho, pues cuidado porque, y parece que los que hablamos de San Isidoro siempre contamos las mismas cosas, las investigaciones siempre avanzan, aunque sea lentamente. Por ejemplo, es muy difícil saber cómo era aquel espacio totalmente desaparecido, pero tuve la fortuna de encontrar esta fotografía en el fondo moreno de fotografías del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que fue hecha a principios del siglo XX en San Isidoro y que nos presenta una pieza que creo que es muy relevante. Hoy esta imagen, esta pieza, la escultura está perdida, solo podemos trabajar con la imagen. Pero lo que sí que me parece claro es que por su plástica y por otra serie de datos se trata de un relieve, posiblemente la cubierta de un relicario, eh, que pertenecería a esa primera iglesia fernandina, donde vemos el Agnus Dei con el Tetramorphos, también lo he podido saber o datar a través de las inscripciones que presenta la figura, una pieza desconocida. Las investigaciones avanzan. Resulta complicado saber cómo era aquel templo. He podido reconstruir los restos de un cancel que creo que pertenece a la iglesia de Fernando I, y a través de las comparativas entre estas piezas escultóricas y, por ejemplo, los pequeños vegetales representados en el arca de San Isidoro del año 1063, pues podemos hacernos una idea de cómo eran los elementos decorativos en aquel edificio. El románico ya era una realidad en la década de los 60, muy temprano, del siglo XI. Y como voy a explicar luego, incluso antes. A mediados del siglo XI, el románico era absoluta realidad en San Isidoro de León. Bien, el rey murió en el año 1065 y parece que la construcción del cementerio, este cementerio que hoy vemos, la construcción de estos capiteles, de su labra, las columnas, fue una labor que, según los investigadores, pudo seguir la reina Sancha. Ella falleció el 27 de diciembre de 1067, es decir, van todos seguidos. 63 llega San Isidoro, 65 muere Fernando I, 67 Sancha. La rica información contenida en este epígrafe está movido, pero sigue siendo relevante. Es un epígrafe que a modo de crónica nos relata la historia del conjunto. Es interesantísimo porque en San Isidoro todo está puesto por escrito. Esta iglesia de San Juan Bautista que contemplas anteriormente era de barro. Recientemente el excelentísimo rey Fernando I y la reina Sancha la construyeron de piedra. Seguidamente trasladaron aquí desde la ciudad de Sevilla el cuerpo de San Isidoro obispo en el día de la dedicación de este templo, 21 de diciembre de 1063. Aquí lo pone todo. Después, en el año de 1065, a 10 de mayo, trasladaron aquí de la ciudad de Ávila el cuerpo de San Vicente, hermano de Sabina y Cristeta. En dicho año, el mencionado rey, al regreso de la guerra de la ciudad de Valencia, llegó a este lugar un día sábado. Falleció el martes 27 de diciembre de 1065. La reina Sancha, dice, consagrada a Dios, lo concluyó esta obra. Por lo tanto, es verdad que no queda claro y esto se ha debatido muchísimo. Ahora no lo voy a solucionar yo, obviamente, porque no puedo. Soy incapaz, pero si a la muerte de la reina Sancha se ha debatido si todo el panteón que hoy vemos, es decir, arquitectura y escultura, estaba terminado o no. Hay autores que desde tiempos pasados, don Manuel Gómez Moreno, Gallard, don Antonio Viñallo, Isidro Bango, entre otros, defienden que esto es factible, que posiblemente a la muerte de la reina Sancha el conjunto arquitectura-escultura estuviese finalizado. Y otros expertos, como John Williams o Terence Martin, prefieren remarcar el papel de la hija de la pareja real, la infanta Urraca, que entre 1072 y 1101 pudo continuar las obras, finalizando el recinto funerario y ampliando la iglesia, dado que en el epitafio de la infanta se leía claramente que la había ampliado. Es aquí, por lo tanto, donde está el gran debate, en defender que esta obra, el Panteón, esta obra que todos conocen, fue iniciada por Fernando I y continuada por Sancha, o si fue ya rematada por la hija Urraca, a pesar de que el grueso de trabajo de escultura y pintura ya posiblemente se realizó bajo la comitencia de la hija, de la pareja. Bueno, vamos a dejar estos debates a un lado porque lo que nos interesa, o particularmente en esta ocasión, es las formas de escultura de estos capiteles, la iconografía que presentan y cómo la escultura, que voy a tratar ahora, encaja perfectamente en una cronología del año 1070-1080. Todos conocen los estudios de Manuel Gómez Moreno, Arthur Kingsley Porter, Marcel Dourliat,
Salvini o el profesor Serafín Moralejo, las grandes intelectuales que estudiaron estos capiteles, saben que la puerta que comunicaba el Panteón, que hoy está cegada, pero que comunica, como ven en la imagen, el Panteón con la nave central del edificio, flanqueando esa puerta ya encontramos capiteles verdaderamente importantes. Eh, es interesante porque esta puerta nos presenta ya el acceso a la basílica y al Panteón. La familia real estaría sepultada en este espacio y miraría directamente, sus miradas irían hacia el altar principal de la basílica, donde se ubicaban los restos de San Isidoro. Un punto me parece fundamental. El espacio funerario siempre estaba cerrado. El espacio funerario, este panteón, siempre estaba cerrado. No deben imaginarse aquí ningún trasiego, la gente no entra y sale, no pasan los fieles, no, por aquí no se camina, ni los fieles rezan. La imagen de 1862 que pintó José Abrial del Panteón de los Reyes es una fantasía. Es decir, se está imaginando un cementerio como casi como un mercado popular, pero no era así. Estamos ante un espacio privado, único de la familia real. Tan privado que no podemos compararlo bajo ningún concepto, ni con un pórtico, ni con una cripta. De hecho, me parece muy importante que Ambrosio de Morales, que todos conocen, el viajero del siglo XVI y que está tan cerca a la Edad Media, lo dijo muy claramente cuando visitó San Isidoro. En contraposición a esta imagen del Museo del Prado, donde parece una romería, casi el Panteón de San Isidoro, totalmente fantástico, dice Ambrosio de Morales: la capilla, el panteón, siempre está cerrada, no la abren, sino para mostrarlas a personas que razón. Está llena de sepulcros llanos y muy juntos unos con otros. Hay poco espacio, la capilla es oscura, no la abren. Sus palabras me parecen muy valiosas. El cementerio de León, el panteón, a él solo accede la familia real. Y posiblemente, claro, los canónigos de la basílica, que rezan por la memoria de los difuntos, pero no todos los fieles. En la puerta de acceso al templo, en la puerta que da paso del panteón al templo, existen los famosos capiteles que siempre ponen el acento en la vida del más allá, en la salvación. Claro, estos son los ejes temáticos fundamentales: la resurrección de Lázaro, la sanación del leproso. Ahí vemos la resurrección de Lázaro, son temas salvíficos, de claro origen paleocristiano. Ahí vemos la sanación del leproso. Qué mejor que estos temas para buscar la salvación de las almas de los reyes que están aquí enterrados. Es interesante porque son temas de clara tradición paleocristiana y que se encuentran en las catacumbas romanas especialmente. Otros dos grandes capiteles, los capiteles centrales, de grandes dimensiones, tienen elementos vegetales. Siempre algunos autores los han querido y aluden a ellos como elementos decorativos. Tanto el de la izquierda, que como ven aquí tiene piñas, como el otro, que presenta apomados, casi forma de manzanas, remiten siempre a formas del arte romano tardío o del primer cristianismo. Estos elementos, estas piñas, no pueden ser elementos decorativos, esto está claro. Son piñas que reflejan esta idea de la perennidad. Y el pino y la piña remiten otra vez a la idea funeraria de la esperanza en la vida eterna. Piensen, por ejemplo, en las piñas de los mosaicos del mausoleo de Santa Constanza en Roma del siglo IV, que bellamente representan en estos mosaicos esta idea, la idea de la piña como idea de perennidad, la perennidad que se le va a desear al alma de los difuntos. La iconografía bíblica veterotestamentaria del Antiguo Testamento aparece, por lo tanto, representadas o cargadas de prefiguraciones de Cristo. En otro de los capiteles encontramos, por ejemplo, la imagen de Isaac, que todos conocen, es decir, Isaac en el sacrificio del holocausto, con Abraham que le sujeta por los cabellos para darle sacrificio cuando aparece la mano de Dios. El tema va a ser importantísimo para San Isidoro porque se representará, como saben, unas décadas después en la gran portada, la puerta del Cordero, que todos conocen. Son temas como, por ejemplo, el Balaam y la burra, o Daniel en el foso de los leones, que todos conocen, temas bien conocidos, que no voy a detenerme en ellos, porque son sobradamente conocidos dentro de la iconografía románica. Ahí estoy viendo el logo de los amigos del románico. A Fernando le doy las gracias porque le he tomado esta fotografía, y también a Omedes, unas
auténticas fuentes de riqueza iconográfica a las que recurrimos día tras día para hacernos con sus materiales y su sabiduría. Desde aquí las gracias. Son imágenes interesantes como los grifos y la crátera, cuyo significado, claro, aparece en el bestiario. Pero sobre todo me interesa que son imágenes, estas dos, los grifos afrontados a la crátera, que conocemos gracias a las etimologías de San Isidoro, no podía ser de otra manera. El grifo se llama así porque es un animal alado, dice San Isidoro, y cuadrúpedo. Esta clase de fieras nace en los montes y pórberos. Son leones en el conjunto del cuerpo. En las alas y el rostro se asemejan a las águilas. Enemigos acérrimos de los caballos, también despedazan a los hombres en cuanto los ven. Estamos hablando de bestias, de seres fantásticos que buscan la protección de los lugares sagrados y que están vinculados a la realeza, justificando así su presencia muy clara en este cementerio regio, en esta puerta de acceso al cielo. La Porta Coeli, la puerta del cielo, el espacio que antecede la resurrección de los muertos para la vida futura. Este mensaje, sin duda, está implícito en la escultura del espacio y además en la pintura. Estamos ante uno de los conjuntos pictóricos más extensos y mejor conservados in situ. Claro, todos conocemos los grandes conjuntos de la pintura del románico aragonés, o pinturas de Huesca, los que se conservan en el Museo de Jaca, o los grandes ciclos catalanes soberbios que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Manac. Pero claro, todos conocen que están totalmente trasladados para protegerlos de los lugares originales. En el Panteón, las bóvedas han preservado casi íntegramente sus imágenes, sus colores in situ. Técnicamente, para ejecutar las pinturas, primero se preparó el muro con calcita fina y arena y luego encima se dio otra capa de calcita. Sobre ellas primero se realizó un dibujo previo al fresco con aguadas de tierras rojizas y luego se terminó ese dibujo a seco. Además de fresco, se utilizó también, o se han detectado aglutinantes para el pigmento de cola de animal, también con huevo y aceite de linaza. Me detengo un poco en la técnica porque es una técnica mixta, con partes de fresco, otras partes muy preponderantes con aglutinantes. El extenso ciclo que ven se extendía no solo por las 6 bóvedas que están viendo, cuidado, esto es un punto que me interesa remarcar, sino que cuando se realiza un estudio de los muros exteriores, incluso del Panteón, es indudable que el ciclo continuaba. Cuidado con esto. Pensamos que son las bóvedas y el interior, pero sabemos perfectamente que, aunque se ha perdido, todo el exterior del Panteón, los arcos de la galería del pórtico estaban pintados. Y yo creo particularmente que de la misma cronología y extendían los ciclos iconográficos. Son muchas las preguntas que tenemos. ¿Cuándo se pintaron estos murales? ¿Quiénes los pintaron? ¿Quiénes eran los artífices? ¿De dónde venían? ¿Quién los pagó? ¿Por qué? ¿Qué significan esas imágenes? Bueno, son muchas preguntas que no sé si voy a contestar a todas, pero vayamos por partes. Voy a utilizar siempre esta planta donde se marcan los temas iconográficos de las pinturas. Aquí las voy a ir marcando en rojo cada una de las escenas que voy a analizar. Me parece muy importante conocer la topografía, obviamente, donde se colocan estas imágenes. En el muro, junto a la puerta de acceso a la basílica, es decir, junto a la puerta aquí, aunque hoy está cegada, era la puerta de acceso a la basílica, encontramos un mural, una parte del mural fundamental, la crucifixión. Y bajo la crucifixión, dos personajes postrados en actitud orante. El hombre, abajo, porta túnica y manto, aunque lamentablemente un desconchón nos ha privado, qué mala pata, de ver su rostro, se ha perdido. No hay duda de quién es, lo dice el Titus. Las inscripciones que acompañan a las figuras se lee claramente, Ferdinando Rex. Fíjense que aunque está deteriorado, le acompaña un asistente que sujeta el escudo, el armiger. Es el rey Fernando I, postrado ante la crucifixión, está claro. Más problemática ofrece la otra imagen, la femenina. Es interesante porque aparece con la cabeza velada, casi a modo de velum o el maforium de la Virgen, recuerda. Está acompañada por una criada, la pedisecua, que porta una jofaina para darle agua. Lamentablemente se perdió su letrero, pero algunos autores del siglo XIX parece que llegaron a leer dos letras, C-A. Este punto ha generado muchos debates.
Realmente, para algunos investigadores, pocos, las pinturas pudieron ser encargadas por la reina Sancha, Sanci-A, CA, en torno al 1100, mientras que para en torno a 1060, 1070. Me parece muy temprano. Entonces, para la mayor parte de los investigadores pudo ser el año 1100, 1120, las cronologías de realización de estas pinturas, patrocinadas quizás por la hija de los reyes, la infanta Urraca, que también coincide con el CA. Bueno, sea como sea, me parece que 1100, 1120 es una cronología bastante posible para estos murales. La duda es si se representa a Fernando I Sancha o si la hija hace un homenaje al padre y a la madre representándolos bajo la crucifixión. Para narrar o para explicar cuáles son los temas fundamentales, ya desde don Antonio Viñallo y otros investigadores se aludió que la lectura correcta de todo el conjunto hay que hacerla siguiendo las agujas del reloj, empezando el nacimiento, anunciación, matanza de los inocentes, última cena, pasión, Cristo apocalíptico y finalmente el Pantocrátor, es decir, en un sentido de las agujas del reloj. Este es un ciclo litúrgico cristológico centrado en el Adviento y en la pasión de Jesús. Se inicia la nave este, como he dicho, y en forma de U avanza desde la cruz de Cristo y Fernando I hasta la cruz de Cristo con la figura de Fernando I. El otro ciclo es de tono apocalíptico, es decir, que ocupa la bóveda norte y acaba en la bóveda más relevante del conjunto, que es la del Pantocrátor, que es la que se sitúa delante de la puerta de acceso a esta porta coeli, como la ha definido en un estudio clave el profesor Manuel Castiñeiras. Vayamos entonces por el inicio del ciclo, donde en el muro sur se ubica a cierta altura y sin que sepamos cómo estaban decoradas las partes bajas del panteón, porque se han perdido esa parte de los murales, aparece ahí la escena de la anunciación del ángel. Gabriel, a María, que aparece velada. Como ven, es interesantísimo analizar la fuerza del dibujo, los tonos ocres y grises, el uso de los fondos neutros que dan realce a las figuras, y siempre las inscripciones, las explanaciones, explican estas imágenes, que los paleógrafos han estudiado estas inscripciones y no tienen duda de que se tratan de escrituras de inicios del siglo XII. Los textiles en movimiento. Siempre aparecen estas complejas textiles y sobre todo es interesante en esta escena de la Anunciación, ahí vemos la escena de la visitación con la figura de Santa Ana, la utilización que hacen los pintores de las microarquitecturas, muy sutiles, muy estilizadas, estos arcos de medio punto con capiteles corintios estilizados que claramente remiten a la miniatura. Saltando de este muro al muro este del cementerio, aquí continúan las narraciones. Estamos ante la escena después de la anunciación del nacimiento. Hoy, lamentablemente, este mural se ha perdido en parte porque una puerta fue creada en época posterior para comunicar Panteón y Basílica de nuevo tras cegar la anterior. Ya vemos que es un palincesto arquitectónico, pero es interesante observar cómo aún se ve la escena que era el nacimiento. Es decir, vemos el rostro de María y vemos el presebre, el preseprio domini, con los dos animales y el niño. Es interesante otra vez esta idea de las microarquitecturas con textiles generando estos enmarques que ennoblecen las escenas. Uno de los puntos que más ha llamado la atención de todos los investigadores es este, la gran bóveda llamada del anuncio a los pastores. Fíjense la dimensión que llega a ocupar. Les ha extrañado a los investigadores porque un tema que parece secundario toma esta dimensión en San Isidoro. Un ángel señala con su mano el nacimiento, el pesebre. Angelus a pastores, dice la inscripción. Es interesante porque este ángel es gesticulante, con su mano señala y da a conocer a los pastores la buena nueva, en medio de una escena muy cotidiana, ¿no? El perro que aprovecha que el pastor está distraído para robarle. Bueno, algunos autores creen que es la leche, otros dicen que es sal. Bueno, es interesante porque la cotidianidad irrumpe en una escena donde los árboles dejan caer las bellotas para que se la coman los animales. Y se ha visto una tentativa de lo natural, ¿no? De lo cotidiano. Incluso fíjense cómo en los pintores aprovechan la curvatura, los ejes de las bóvedas para colocar la imagen del ángel y hacer esta figura más estilizada. Incluso crean ondulaciones que remiten a pequeñas montañas, aprovechando los enmarques. Siempre ya ha llamado la atención el buen estado de conservación y el fuerte naturalismo de esta escena excesivamente amplia. Siguiente bóveda
siguiendo con esta narración, en el sentido de las agujas del reloj, es la matanza de los inocentes. Creo que de una manera magistral, el pintor que ideó esta escena aprovechó de nuevo las aristas, desde el centro de la bóveda a las aristas laterales, para gestar esta especie de gran pórtico en perspectiva invertida. Lo de la perspectiva románica es un mundo a investigar siempre para cada escena. Creo que las bóvedas se utilizan para, a modo de que gestan esta especie de serliana invertida, vista desde arriba, vista de pájaro, con los fustes de la columna estilizados. Bajo cada arco, los esbirros matan a los niños con espadas, mientras en el arco central se acoge aún la figura, aquí en este lugar estaría, la figura borrosa de Herodes, el cruel monarca, que ha dado la orden, claro, mientras un soldado le quita el hijo a su madre. Eh, Sobre la cabeza aparece una explanatio, Rachel Florence, la frase tomada de Mateo 2:18. Es decir, las fuentes bíblicas están a la orden del día para estos murales. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba a sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Los textos son la fuente esencial para comprender estas imágenes. Ahora bien, no todas las imágenes de San Isidoro gozaron de la misma fortuna y se han conservado también, eso está claro. La humedad hace de las suyas. Debido a la humedad, esta parte del muro sur, se ha perdido, aunque muy desleída, podemos ver el rastro claro de la escena de la huida a Egipto, donde vemos aún el perfil de San José, el perfil de María y el niño sobre el burro. No analizo estos murales porque, como ven, están esta parte en mal estado. En la bóveda contigua, aquí, en uno de los espacios fundamentales, que es la central, que directamente da con la puerta y la bóveda y la nave principal de la iglesia, aparece la Última Cena. Es el segundo tramo de bóveda y aquí se desplegan todos los artificios que conoce el pintor románico para evocar esta estructura, este gran palacio que marca las figuras, con la cúpula, con la dignificación de Cristo en el centro. Aparecen Pedro y Juan a los lados. Los apóstoles se van colocando todos en los laterales y me interesa particularmente cómo tienen sus atributos, adquieren diferentes posturas. Es, en este año 1100, una sacra, lo que llamaban los estudiosos de hace décadas, la sacra conversazione, es decir, un despliegue de gestos que dan dinamismo a esta composición. Todo es naturalismo. El pintor se ha detenido en representar los objetos de la cena, platos, pan, copones, cuchillos, restos de fruta. Fuera de la mesa aparece Judas a los pies de Cristo. Morderá la mano que le da de comer. Las notas de lo cotidiano trascienden en el espacio y en los espacios vacíos de estas bóvedas se llenan de escenas cotidianas, litúrgicas. Marcial pincerna escancia vino mientras Tadeo sirve la comida. La bóveda contigua inicia los temas de la pasión. Aquí lo vemos. Son bóvedas complejas porque aunan muchos temas que nos llevarán a la crucifixión. Son 5 escenas. El prendimiento de Cristo en el centro, la negación de Pedro, el lavatorio de Poncio Pilatos sobre un trono mientras un criado le echa agua en las manos, el llanto de Pedro y el cirineo que ayudó a cargar la cruz de Cristo. Junto a Judas, San Pedro se agarra por el cabello a Malco, siervo del sumo sacerdote al que corta una oreja. Pedro aparece en la esquina con una mujer y un gallo. El gallo es un elemento fundamental. Lucas 22. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Cum tristet est Petrus. La tristeza de Pedro inunda esta composición. El drama alcanza cotas expresivas, ¿no? Con Pedro llorando en la otra escena, que se lleva la mano a la mejilla, lloroso. Al final de esta parte del ciclo se nos lleva a la crucifixión. Sobre el Gólgota, con la calavera de Adán, el soldado Longinos que atraviesa el costado de Cristo con la lanza, y el otro que porta el vinagre que le dará a beber, mientras que María y San Juan afligidos contemplan tanta crueldad. Arriba, los astros. Según la Biblia, habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. El sol se volverá oscuridad,
ahí aparece representado. Y la luna, sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. El Apocalipsis, ahí estamos viendo dónde se ubica, junto a la crucifixión, ocupa la siguiente bóveda, con Cristo en el centro, cabellos, barba, blancos, y aparece con la espada de doble filo en la boca y sobre él 7 estrellas. Es lo que dice el texto sagrado, el Apocalipsis. A los pies aparece Juan y el ángel que presenta el libro cerrado. Todo santificado por el candelabro de los 7 brazos, que también se menciona en el Apocalipsis. Los márgenes, siempre son esenciales los márgenes en San Isidoro y en estas pinturas. Allí se incluyen las 7 iglesias de Asia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, bueno. Ahí pueden ver un pantallazo de ese esquema por si quieren capturarlo. Según un estudio de Guadalupe López Monteagudo de hace años, pero interesante y sugerente, estas pinturas de San Isidoro tienen claros modelos clásicos tomados de las microarquitecturas que pueden verse, por ejemplo, en los mosaicos de la cuenca del Mediterráneo, especialmente del norte de África. Sin duda, la bóveda más relevante, la que precede el acceso a la basílica, muestra el Cristo Pantocrator en Mandorla, la venida para juzgar a vivos y muertos de principio a fin, el Pantocrator, la majestad. Es interesante sobre todo observar cómo aparece esta figura esencial dentro de todo el ciclo con la omega, el alfa y la omega flanqueando el rostro. Porta desde luego el libro Ego sum lux mundi y bendice con la otra mano. Uno de los momentos esenciales es desde luego el espacio para la manifestación abstracta de la divinidad, con este fondo de estrellas y nubes y ondulaciones que aluden al espacio inmaterial donde se muestra flanqueado por el tetramorfos. Claramente Marcos como León, Lucas Vitelu, Mateus es Homo y Johannes Áquila. Ahí está la majestad. Sin embargo, lejos de mostrarnos esta figura como Pantocrator, como Dios de todo, me interesa mucho remarcar una dimensión más compleja que los pintores han sabido materializar sabiamente. El Pantocrator, la majestad, se acompaña con una arquería donde fueron pintados, ahí se ve en el margen izquierdo, los 12 meses. Los 12 meses en San Isidoro acompañado a la majestad. De enero a diciembre se despliegan las personificaciones, el mensario. Un enero que posee doble cara, casi como si fuese, pues eso, el Jano Bifronte, que mira al año nuevo y cierra la puerta de ese año viejo y mira al año nuevo con 2 rostros al modo romano. Febrero es un anciano que se calienta al fuego, vestido como rústico. Marzo aparece podando las viñas. En abril encontramos cómo ya la primavera muestra estos brotes en las manos de este joven. En mayo se ha entendido en este mensario como la época en la que se sale a caballo con el escudo a la guerra, según lo han visto algunos autores. Con junio, Junius, empieza el estío, los meses de gran actividad agrícola. Un hombre corta con la hoz, mientras que Julio siega con espigas con esta hoz dentada. En agosto se trilla al modo clásico, majando la parva con el mayal romano, y en septiembre se vendimia. En octubre se está dando de comer, se ceba el cerdo, se sacude el árbol para que caigan, no sé, esas bellotas, y en noviembre se realiza la matanza. Diciembre, cuando el frío arrecia, al fuego, el campesino medieval degusta sus manjares. Es tiempo de Navidad. Más allá de estos detalles que siempre llaman la atención por lo cotidiano, me interesa remarcar que aquí el Pantocrator adquiere una nueva dimensión, Cronocrator, Dios de todo el tiempo. Los hombres aparecen doblando la espalda, trabajando, con fatiga. Es la vida humana y el tiempo transcurre. Ya he dicho que el profesor Manuel Castiñeiras ha estudiado perfectamente estos ciclos, este calendario, y señala que es el único en el románico europeo donde diciembre
bendice el pan casi a modo eucarístico, remarcando la importancia de la Navidad. Y verdaderamente esto ha sido estudiado, ¿no? La importancia que tiene dentro especialmente de los rituales funerarios descritos para los últimos días del rey Fernando I. Y según la crónica legionense, el ritual que se llevó a cabo para recibir la muerte después de recibir la comunión el día de Navidad. La Navidad aparece presente litúrgicamente en estos contextos. La promesa de la resurrección, del juicio y de la vida eterna se completó con imágenes de gran relevancia en estas pinturas. Ahí ven el calendario, ¿no? Lo he dividido en dos partes para que vean todos los meses juntos, pero recorre todo el intrados de la bóveda. En San Isidoro, la gran puerta, que hoy está cegada, pero que permitía la entrada a la basílica, presenta en su tímpano la imagen del Agnus Dei. Ahí estamos viendo, muy deteriorado, los dos ángeles elevan un clípeo con el cordero. La arquivolta es un punto muy importante, hoy deteriorado, pero lo podemos percibir, fue decorada, ahí lo ven, con 12 clípeos que albergaron los 12 signos del zodiaco. El tema es muy complejo y sobre todo por la destrucción de las pinturas. No hay que olvidar que, de nuevo, la puerta del Cordero de San Isidoro, que todos conocen, unas décadas antes, en torno al 1090, había representado en los márgenes, arriba, toda esta galería con los 12 meses del zodiaco, en torno al 1090-1100. Esto me parece muy importante porque, bueno, siempre repetimos que las investigaciones sobre San Isidoro hay tantos buenos investigadores durante décadas, maestros, que se han dedicado a su estudio, que parece difícil aportar nada bueno. Saben que en San Isidoro esta puerta, aunque me salgo un minuto del tema, fue muy remodelada, sobre todo en la parte posterior, es decir, donde se encuentra el zodiaco. Si se fijan hoy, la gran peineta barroca que se colocó en la parte de arriba provocó que toda la línea del tejaroz, es decir, de la cubierta románica, fuese desmontada para colocar esa estructura barroca. Pues bien, es muy interesante porque esto provocó movimientos en la fachada. ¿Cómo era esa antigua portada medieval románica donde estaban los 12 signos? Yo, bueno, tuve la suerte de encontrar un diseño que podemos atribuir a Valentín Carderera en la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdeano. Aquí se observa cómo el artista ha restituido todo este sistema de tejaroz con canecillos que nos da idea de cómo pudo ser originariamente la portada. Es decir, sí, bueno, ya sabíamos que obviamente tuvo que tener un tejaroz, un alero con canecillos y metopas, pero bueno, aquí lo vemos representado antes de la reforma. Bueno, ahí he podido hacer más o menos una restitución digital de cómo creo que iban los canecillos alternándose con el zodiaco. El zodiaco es un elemento fundamental en San Isidoro, no solo en la Puerta del Cordero, sino también en la puerta del Panteón pintado décadas después. Ahí lo vemos, aunque muy deteriorado. Las grandes imágenes de la pintura del Panteón son bien conocidas. Desde luego, la Majestad, el Calendario, la Majestas, el Pantocrátor, Cronocrátor, son muy conocidas. Pero la complejidad va más allá. Los análisis que han hecho los investigadores han descubierto y han estudiado estos pequeños, digamos, temas complementarios, o no sé si temas esenciales que refrendan y amplifican simbólicamente el tema central de todo el ciclo. Estamos ante la representación, ahí lo ven, de los vientos, además de algunos animales que ahora explicaré. Estamos ante la imagen del cielo medieval. La presencia de estos vientos, Flavonio, Áfrico, Coro, hacen alusión precisamente de nuevo a San Isidoro, que ya había descrito la Rota Ventorum, que se llama de tradición isidoriana. Es decir, son los vientos imágenes habituales en los ciclos cosmográficos. En el arco occidental, ahí lo ven, un medallón alberga estas figuras en bustos, son los vientos occidentales. Africus, Corus, que suenan los cuernos, mientras Favonio hace lo mismo. En el arco sur, un medallón muestra la figura humana bifronte con doble cuerno de Auster. Ahí vemos los diseños realizados en el estudio del profesor Castiñeiras. Mientras que en el arco norte se muestra una cabeza monstruosa con dos cuerpos, el gélido Bóreas.
Según este investigador, la vinculación de estas imágenes con programas enciclopédicos de tradición cosmológica se percibe en motivos que en principio podrían parecer ajenos a esta tradición. En San Isidoro se encuentra también la imagen, por ejemplo, de un ternero y una oveja en unas grecas, ahí lo vemos, en este margen, el animal, el cuadrúpedo, que se han relacionado con estos ciclos de tradición cosmológica presentes en mosaicos como el de San Salvador, de Torino, con la presencia de Aquilo y Circius, o en otro tipo de mosaicos. Finalmente, esta idea para ir ya entroncando, dirigiéndonos al final de esta serie de reflexiones, de esta conferencia en torno a las pinturas del Panteón, quiero remarcar la importancia que tiene, claro, figuras esenciales para la visión cósmica. Ahí aparecen Elías y Enoc, los dos únicos personajes del Antiguo Testamento que alcanzaron en vida la elevación al cosmos, escapando así de la muerte. La Dextera Domini, la mano de Dios, la imagen de salvación, aparece en un clipeo entre ambos personajes. Bien, este es el complejo ciclo pictórico de San Isidoro. Sabemos que el Panteón desplegaba muchísimas imágenes, por supuesto, incluso fuera de los muros del Panteón, y sabemos, no obstante, y podríamos pensar que es un unicum. Siempre se habla, no me gusta esa expresión, la Capilla Sistina del Románico. No necesita ser ninguna Capilla Sistina del Renacimiento. Es por sí solo un Panteón regio del siglo XII. Pero es interesante porque solemos pensar que en el siglo XII, en el antiguo Reino de León, solo existían estas pinturas y recientemente las investigaciones, como digo, avanzan y también me interesa presentar las novedades. En la iglesia de Palat del Rey, que muchos de ustedes conocerán, un edificio del siglo X, saben perfectamente que esta iglesia, esta estructura, estuvo vinculada al monasterio de San Salvador en la ciudad de León, en el centro, a unos metros, nada, cerca de San Isidoro. En el año 951, al morir Ramiro II, su hija, Elvira, decidió enterrar el cuerpo de su progenitor en este espacio que ven aquí y que recientemente, bueno, hace unos años, restauró la Fundación del Patrimonio. Y funcionó como panteón real hasta la existencia del otro, del de San Juan, futuro de San Isidoro. Bien, pues bien, he podido investigar unos restos pictóricos que se ubican exactamente aquí, en el intradós de la bóveda, estos restos de pintura que yo he datado en época románica, y que aquí les presento esos pequeños fragmentos. Pues bien, es totalmente claro porque conservamos incluso una inscripción, Iunius. Fíjense en los motivos decorativos geométricos, la simulación de los mármoles a modo de crusta y bueno, se ve claramente una figura que está trabajando con la espalda encorvada mientras trabaja la tierra. Es decir, no solo San Isidoro tuvo un menologio, un calendario, sino que también, posiblemente por las mismas épocas, primera mitad del siglo XII, también en el contexto que les estoy explicando en Palat del Rey existió este tipo de pinturas. Son pinturas que, por supuesto, trascienden, y no quiero extenderme mucho más, el ámbito del Reino de León. Desde las pinturas de Perazancas, en Palencia, donde observamos algunos motivos como el mensario, personajes que trabajan y son pinturas aún muy deterioradas que pueden entroncarse con los talleres activos en San Isidoro. Todos los investigadores han señalado, de una manera u otra, que las pinturas de San Isidoro deben entroncarse con experiencias artísticas del ámbito francés. Por ejemplo, los murales de la abadía de Saint-Savin-sur-Tortempe en el Poitou francés o los del mismo baptisterio de Saint-Jean de Poitiers. Es decir, no quiero ahora establecer comparativas, pero por el grafismo, por el uso del dibujo, etcétera, es posible que los maestros de San Isidoro tuviesen relaciones con este ciclo de pinturas. Incluso esta imagen que quiero proyectarles son los frescos de la iglesia de Nonat-Vic. Bueno, pues ahí vemos la última cena, ¿no? Donde interesa observar cómo la composición o las arquitecturas pueden relacionarse con los de San Isidoro. Para ir terminando esta conferencia, quiero mostrarles este plano prácticamente desconocido que se conserva en el archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Saben que precisamente los soldados napoleónicos del mariscal Soult entre el año 1800 y 1808 ocuparon el Panteón. Saquearon estas estructuras, robaron el oro,
destruyeron algunos elementos y movieron completamente los féretros, mezclaron los huesos. El panteón fue utilizado como almacén y establo. Aquí estamos viendo una planta. Gracias a diversos proyectos de investigación, entre ellos los desarrollados por parte de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León en el año final, casi en el 2000, los antropólogos, y entre ellos la doctora María Encina Prada Marcos, han podido abrir esos sepulcros y analizar los huesos de los reyes de León. 13 tumbas donde se encontraron 51 adultos, 4 adolescentes y 38 niños, casi 2.252 restos óseos. Entre todos estos, los forenses encontraron este cuerpo, la momia incorrupta de Doña Sancha. Los científicos hallaron este cuerpo momificado y en el interior un cojín donde reposaba la cabeza de la reina con una carta con fecha del 22 de diciembre de 1868. Dice: en el año 1868, esta carta que aparecía en el cojín donde se apoyaba la cabeza de la momia se hallaba en el Panteón de los Reyes en un estado de completo abandono y el cadáver de la reina Sancha, perfectamente conservado en estado de momia, se encontraba completamente desnuda. El panteón fue restaurado por el celo del gobernador de esta provincia, Manuel Rodríguez Monje, y por su hija, doña Carmen. Se vistió dicho cadáver con ropa de tisú de la reina doña Isabel, regalo para este efecto. No me parece casual que la reina fuese enterrada en un lugar privilegiado bajo su propio retrato. Fíjense cómo se lee perfectamente: enterramiento de Fernando el Magno, enterramiento de Reina Sancha, justo aquí, a la altura de la puerta que comunicaba con la basílica, aquí, y justo en el espacio donde, a los pies de la crucifixión. Mediante este plano podemos hacer una restitución de cómo estaban colocados todos los sepulcros. En el futuro habrá que seguir investigando. Y termino. Sabemos que el Panteón extendía sus pinturas más allá de sus muros. Habrá que investigar, por ejemplo, esta crucifixión. Una crucifixión que creo, aquí así a ojo, podría datarse en los años finales del siglo XII, en torno a 1200. Es decir, que verdaderamente el Panteón es una joya pictórica, porque no solo son los muros que conservamos, sino que hay mucha más pintura. Es interesante porque el culto a la memoria de los reyes de León, realizado en este espacio, en el Panteón, para la salvación de su alma, esperando la venida para el juicio final, esperando la vida eterna, va a potenciarse con la presencia de la dinastía que heredó el reino de Fernando I y Sancha, esa dinastía, especialmente las dóminas del infantazgo, las infantas y reyes que sucedieron a la pareja real. Para preservar la memoria, para ello se erigió el Panteón. Para eso se utilizó la escultura y la pintura. Un cementerio. Cuidado, nada que ver con una cripta, nada que ver con una capilla sistina, nada que ver con una torre pórtico francesa. Por ejemplo, les proyecto el caso de la torre pórtico de Saint-Bernard-sur-Loire. Ahí lo están viendo. Un pórtico, por ahí pasan los fieles que acceden a la nave central del edificio francés. Pero el caso de León es original. No debemos confundirnos. Estamos ante un cementerio cerrado. No es un pórtico francés de tránsito parroquial. El caso de León es original. Un panteón, no un pórtico. No una torre pórtico. La torre, como ven ahí, no está encima del panteón. Y esto es una cosa que quiero insistir para terminar y para desechar esta idea de cripta y desechar la idea de torre pórtico. La torre no está encima del panteón. Al contrario, se ubica ocupando un cubo de la antigua muralla romana y posiblemente los cimientos de esta se utilizaron para la nueva torre. Al ver el plano, claramente se ve. Estamos viendo la iglesia actual, el panteón, la muralla, y vemos como la torre, el campanario, sale fuera ocupando uno de los bastiones de la muralla. Claramente se observa que no estamos ante una torre pórtico. Desde el claustro exterior se percibe muy bien. Se observa la compleja disposición de espacios en San Isidoro. Mientras los cuerpos reales están abajo, aquí, en el Panteón, estamos ante una topografía poética bellísima de exaltación de la memoria de la estirpe real. Abajo descansan los muertos, aquí lo marco en rojo, y sobre las bóvedas de ese cementerio, arriba, se levantó, en amarillo, una gran tribuna real. Dicho espacio, esta tribuna,
que hoy pueden ver aquí, tenía un arco, hoy cegado, que permitía claramente a la familia real seguir desde esa parte de arriba, con los difuntos, los cuerpos de los reyes abajo, mirar hacia el altar principal de San Isidoro para seguir los oficios litúrgicos en honor del santo hispalense, mirando desde este gran arco de la tribuna hacia la urna del santo. Ahí están viendo ese espacio superior hoy cegado, ahí están viendo la puerta del panteón y cómo desde este espacio de la Basílica Isidoriana, desde esa tribuna, con la familia, los vivos arriba y los reyes muertos abajo, mirando hacia el altar principal con los restos del hispalense, los restos de San Isidoro, desde esa tribuna en alto, al mismo tiempo, se dirigirían las oraciones para los reyes que yacían sepultados bajo sus pies, esperando eh, la nueva vida. Gracias por su atención, gracias por haber seguido el discurso hasta el final en esta obra singular, en este conjunto isidoriano donde la arquitectura, la pintura y la escultura se dieron cita para lanzar uno de los mensajes más complejos del arte medieval español. Muchas gracias por su atención.